Vía Pública. 11 de la noche en punto, les damos la bienvenida como siempre a este Vía Pública en el primer día de julio. Apareció julio, increíblemente ya estamos transitando por el segundo semestre de este 2025, un semestre que va a ser además muy decisivo en materia política, en las presidenciales, en agosto con las inscripciones, en noviembre con la primera vuelta y en diciembre con el balotaje, entre dos opciones que todavía están por definirse. Pero hay más temas que han marcado esta jornada. Por ejemplo, la Cámara de Diputados aprobó y despachó a ley el proyecto que agiliza los permisos sectoriales, una iniciativa que busca reducir los tiempos de tramitación para permisos para proyectos públicos y también privados. Esta iniciativa apunta a simplificar la tramitación de los proyectos acorde a sus riesgos asociados, junto con avanzar en mayor certeza jurídica y transparencia de los procedimientos. Así, por ejemplo, pretende reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de 380 permisos sectoriales pertenecientes a 37 servicios y a 16 ministerios. Tras un año de tramitación, el proyecto fue votado este martes en la Cámara de Diputados en su tercer y último trámite constitucional, quedando listo para ser ahora ley de la República. Bueno, parte de las noticias que han marcado la jornada, donde el país y sobre todo la clase política sigue mirando lo que pasó el domingo, sacando conclusiones. Ha sido un día de mucha reflexión y vamos a continuar en aquello porque nos acompaña acá en el estudio un ex ministro de Economía, un ex senador de la República, hoy presidente de la Fundación Chile 21, Carlos Eminami Pascual. Bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo vio lo del fin de semana? ¿Se sorprendió con este resultado apabullante, 60% para Janet Jara? Yo diría que es una sorpresa relativa. Me parece que desde hacía ya varias semanas que se notaba que el entusiasmo, que la dinámica estaba del lado de la candidatura de Janet Jara. Me parecía bastante evidente que ella iba a ganar. Y probablemente la sorpresa es lo abultado de las diferencias. Pero lo fundamental, la verdad, es que, aunque parezca un poco presuntuoso, quiero decir que no me sentí especialmente sorprendido. Ya. ¿Y qué pasó con Carolina Toa? ¿Era una mala candidata o cualquier persona que hubiera levantado las banderas del progresismo, de la socialdemocracia, le hubiera ido igual? No, yo creo que por de pronto ella es una persona que tiene todo tipo de calidad, experiencia, es estudiosa, es seria, es responsable, pero creo que tenía una mochila que era francamente, yo diría, imposible de sobrellevar. Creo que era muy, muy difícil que pudiera ganar una elección una persona que ha sido finalmente el eje, el ancla de este gobierno, que se echó encima el tema de la seguridad en un país donde la inseguridad es el principal problema. Entonces, yo creo que ahí había como una especie de falla geológica en esa candidatura. Ya. ¿Y su partido, el Partido Socialista, se la jugó por completo por Carolina Toa? Yo creo que se la jugó yo vi a los socialistas que salieron a las calles, que hicieron su esfuerzo. Ahora creo que las cosas efectivamente, y hay que decirlo con franqueza, no pasaron de la mejor manera. En algún momento también se buscó levantar otra opción. Entonces, yo creo que el Partido Socialista entró tarde en esta definición. Y creo que también ahí hay que hacer una reflexión muy profunda para ver por qué las cosas pasaron de esta manera. Yo creo que el socialismo tiene en Chile un espacio grande y ese espacio no es lo que se trasuntó, lo que se expresó en los resultados del domingo pasado. Ya, pero hay responsabilidad de los directivos del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, Camilo Escalona, que son los que ponen la cara por la directiva del PS. Bueno, siempre bueno, usted sabe, las victorias, las derrotas son huérfanas, las victorias tienen muchos padres. Yo creo que efectivamente hay una responsabilidad política, tendrán que el partido en su conjunto hacer una reflexión y tomar definiciones al respecto. Ahora, a mí no me parece que sea este el momento de hacer caza de brujas, porque tenemos una campaña difícil, muy cuesta arriba, eso bien hay que decirlo, y creo que lo peor que uno pudiera hacer es que entrar en procesos internos que terminen desangrando a los partidos. En consecuencia que hay que juntar todas las fuerzas de las cuales se dispone para poder enfrentar a la extrema derecha en este país. Ya. Y Janet Jara es del Partido Comunista, eso es inevitable, pero ella ha dicho que desde ayer ya no es comunista, sino que es de todo el oficialismo. ¿Eso es discursivo o es real? ¿Cómo lo siente usted? Yo creo que es completamente real. A mí me parece que eso por lo demás está en la tradición nuestra, está en la tradición también de la concertación. Está fue lo que hizo Patricio Aylwin, lo hizo una vez que fue electo
fue definido, fue designado como candidato de lo que era la concertación de esa Pero ahí no época. estaban los comunistas, no quisieron estar. Claro, pero él también tomó la decisión de congelar su militancia, congelar o separar, suspender su militancia en el Partido Demócrata Cristiano. Por lo demás, en el otro lado también lo hizo Sebastián Piñera, entonces me parece a mí que no hay ninguna novedad y creo que además es de la mayor evidencia que esto no puede ser simplemente algo de forma. Lo que aquí ganó, y eso hay que decirlo con mucha fuerza, ganó Janet Jara, ganó ella con su biografía, ganó ella con su empuje, ganó ella también con una cosa muy interesante, su capacidad para generar acuerdos, que eso tiene más que ver con los tiempos de la concertación que con otros tiempos. Entonces, yo no creo que sería un abuso completo decir que aquí ganó el Partido Comunista, porque ella no ganó enarbolando esas banderas por mucho que ella milita en el Partido Comunista. Ya, y en el 2025, ¿Chile está maduro políticamente para poder votar por un comunista? Porque muchos analistas dicen que Chile es anticomunista después de todos los traumas que ha tenido a lo largo de su historia. Mira, yo creo que el anticomunismo es algo que todavía existe en franjas de la sociedad. Ya. Entonces, creo que para una parte importante de los electores jóvenes que fueron por lo demás los que se movilizaron muy masivamente para votar por Janet Jara, creo que el tema del anticomunismo no les dice nada. Claro, quizás para los de la Guerra Fría. Para los que Claro, vivieron ese periodo. para la gente mayor yo creo que hay un tema allí. Ahora, si estará el país maduro para esto, eso habrá que verlo el 16 de noviembre. Ya. ¿Y qué es lo que viene ahora? ¿Cómo, por ejemplo, ustedes como militantes del Partido Socialista van a pretender influir en el programa de gobierno que va a levantar Janet Jara? Bueno, yo creo que hay una discusión muy importante y por lo demás yo quiero ahí humildemente hacer mi contribución en ese debate. Ahora, yo creo que aquí también se abre naturalmente un periodo que es nuevo. Creo que Janet Jara mostró que era una estupenda candidata, ahora tiene que mostrar que es una gran líder, que son dos cosas distintas. Y ese liderazgo yo creo que tiene que expresarse por lo menos en tres cosas. En crear las condiciones para hacer algo que es bien difícil, una sola lista parlamentaria. Yo creo que aquí lo peor que puede hacer el mundo de la centroizquierda es dispersarse en 2 o 3 listas dándole ventaja a la derecha, porque aquí corremos el riesgo, si las cosas se hacen mal, que terminemos, porque existe la posibilidad objetiva, no se puede negar, que terminemos con un presidente de extrema derecha y con un parlamento controlado, con un parlamento en donde la derecha puede tener los 4/7. Entonces me parece a mí que es muy importante poder tener una sola lista parlamentaria y es un tema es donde la candidata tiene que expresar su liderazgo y tiene que también manifestar su liderazgo en las definiciones programáticas y en la constitución de los equipos. Ya. Carlos, y personas como usted, que tienen más de 70 años, que han estado en todo el tránsito desde que regresamos a la democracia, usted fue ministro de Patricio Aylwin, fue senador por Valparaíso, inolvidable en los años 90. Usted de la concertación, un hombre de tomo y lomo, ¿está preparado para que ahora la izquierda o la centroizquierda la dirija el Partido Comunista por primera vez en 35 años? Yo reitero, no la dirigiré el Partido Comunista. ¿Por qué? Si ellos son los partidos más grandes del domingo. Claro, no, pero no la dirigir el Partido Comunista, porque reitero, lo que ganó aquí no fueron las posiciones del Partido Comunista. Pero eso es lo que piensa usted, pero Lautaro Carmona quizás piensa otra cosa. Pero Janet Jara fue clarísimo cuando en la campaña, en las primarias, habló permanentemente de la centroizquierda y lo que ha dicho ahora, lo dicho posterior al triunfo, es que ahora ella es la candidata de un conglomerado, de un conjunto. Entonces yo creo que una cosa que es fundamental, ella tiene que mostrar liderazgo, generar una coalición, que es por lo demás algo que el presidente Boris lamentablemente no resolvió nunca, que fue generar una coalición. Yo creo que ahora hay que crear una coalición y esa coalición tiene que tener una sola lista parlamentaria y tiene que tener un planteamiento programático que nos interprete al conjunto. No puede ser las tesis del Partido Comunista o las tesis de otro partido, tiene que ser el resultado de una reflexión inteligente y transversal dentro de este mundo. Ya. Carlos, pero ¿por qué usted cree que no se reconfiguraron las fuerzas a contar de lo que pasó el día domingo con 60%, reitero, Partido Comunista, 28% el Socialismo Democrático donde usted está, 9% para el Frente Amplio? ¿Por qué no hay reconfiguración si uno lo ve a la vista? Es un resultado electoral que yo creo que no hay que tampoco despreciar, ni mucho menos, pero tampoco hay que sobreinterpretarlo. O sea, esto tiene mucho que ver con las calidades de las candidatas, en el caso de Janet Jara, con la empatía, la simpatía, mucho creo yo de su biografía, esto de que no era parte de la élite. Entonces creo que no hay que sobreinterpretar las cosas y una medición más objetiva del peso de las fuerzas políticas se tendrá en el momento de la elección parlamentaria. Ya. ¿El partido pivotal del gobierno del presidente Boric sigue siendo el Frente Amplio, que sacó un 9% el domingo? Mire, yo creo que el Frente Amplio hace mucho tiempo que dejó de ser el pivote del gobierno del presidente Boris. Eso fue al principio, fueron los primeros 6 meses, pero cuando se produjo la debacle del plebiscito del 4 de septiembre, ahí hubo un cambio muy importante y ahí asumió la responsabilidad por la conducción del gabinete, por la conducción del Ministerio del Interior, Carolina Toá.
tome nota de que en Hacienda está el ministro Marcel, en Relaciones Exteriores está el ministro Van Claver, en Vivienda el ministro Montes. Entonces yo creo que la centralidad del gobierno del presidente Boric y la verdad que todo el peso, ¿ya? Todo el peso también de los pasivos que tiene el presidente Boric se lo ha hecho encima el socialismo y creo que probablemente también está pagando los costos por eso. O sea, el Partido Socialista para usted sigue siendo el principal partido de la coalición de gobierno. O sea, yo creo que sigue siendo el partido cuyos militantes desempeñan las principales funciones dentro del gabinete por lejos. Ya. Con lo que tenemos a la vista, con el tablero político que se ha movido, ¿algo se ha movido, Carlos, durante el fin de semana? No, yo no digo que no se haya movido, lo que digo es que no hay que sobreinterpretarlo. ¿Qué pasa con el centro político? ¿Hay espacio para que aparezcan más candidatos, para que alguien llegue en ese vacío o no existe el centro en Chile ya? Yo creo que es un tema que hay que verlo. Hay plazo hasta, si no me equivoco, hasta el 18 de agosto para que se puedan inscribir nuevas candidaturas. Hay candidaturas que están buscando los patrocinios requeridos y habrá que ver qué es lo que ocurre con eso. Ya. ¿Cómo ve a su hijo, a Marco Enrique Ominami? ¿Lo ve Lo con ganas, con ánimo? veo juntando firmas. ¿Ya? Lo veo haciendo algo que, mira, a mí me parece que es súper meritorio. Hay gente que dice, bueno, ¿por qué hay alguien que sigue e insiste? A mí me parece muy importante que la gente insista. A mí me parece muy importante que da una pelea, siga en la pelea. A mí, y con todo el cariño que le tengo a Carolina Toa, a mí no me parece bien que alguien diga, mire, ya yo perdí, ahora me voy a la segunda línea. No me parece a mí una buena actitud. Creo que lo que corresponde es encabezar también las cosas, en las buenas y en las malas, particularmente en las malas. Entonces yo creo que Marco está haciendo ahí su esfuerzo, él tiene que tomar una decisión. En primer lugar, tiene que juntar los 35.000 y tantos patrocinios y luego tomar la decisión de inscribirse y ver cómo las cosas pasan en ese momento. Ya. Yo creo que hay que tener presente que estamos en tiempos en donde pasan cosas muy, muy rápidamente. Mire, hace 3 meses atrás a uno le preguntaban, bueno, ¿cómo va a ser la elección presidencial en Chile? Yo creo que todo el mundo diría, mira, esta cosa va a terminar en una segunda vuelta entre Evelyn Matei y Carolina Toa. Y a esta altura tengo la sensación de que lo más probable es que nada de eso ocurra. Ya no está Carolina Toa por las razones que hemos visto y por otro lado lo que tenemos es francamente el desplome de Evelyn Matei. Ya. Pero en el caso de Marco, el nombre Marco, la marca Meo, ¿no están un poco ya gastadas pensando que muchos analistas dicen que la gente busca la novedad y que por eso a Janet Jara le fue súper bien? Cierto, eso yo creo que es cierto. Ahora frente a eso está también la experiencia. Ahora yo creo que eso finalmente está en manos de la gente. Si ya hay 35.000 personas que lo patrocinan, quiere decir que hay una demanda de la sociedad, una demanda de una parte de la sociedad para que Marco sea candidato. Él tiene que ver eso. Creo que, agrego así lo siguiente, yo creo que los partidos de la centroizquierda cometieron un gravísimo error no invitándolo a participar de la primaria. Entonces, desde ese punto de vista, creo que él tiene toda la autoridad moral para decir, bueno, si no me invitaron, tengo yo el derecho también, como cualquier ciudadano, a concursar en esta. Ya, pero buscando el centro siempre, ¿o no? Buscando, yo creo que, claro, yo creo que Marco es alguien de izquierda, pero que, como él lo ha dicho, él es alguien que cree en un Estado firme, pero también es muy del mercado. Marcos tiene toda la experiencia de ser pequeño, incluso mediano empresario, con todo lo que hizo en el tema, en el plano audiovisual, en el cine. Entonces, creo que una buena combinación de ambas cosas. Ya. Quiero tomar algo que usted me decía en una respuesta anterior, el tema de la eventual segunda vuelta. Muchos decían que Matei con Kast, eso es lo que decía mucha gente antes del día domingo. ¿Se ha reconfigurado ese escenario? O sea, yo creo que normalmente en este país la centroizquierda tiene que estar en la segunda vuelta. Sería una completa anormalidad que eso no ocurriera. Ahora, yo creo que hay que tener cuidado, porque existe en un escenario tan fluido con voto obligatorio, en eso también hay que tenerlo muy presente. Lo que tuvimos ayer fue una primaria con voto voluntario. Sí. Es una primaria donde se movilizó menos del 10% del universo electoral completo. Entonces, por eso que yo digo, no hay que sobreanalizar, sobreinterpretar esos resultados. Entonces, yo siento que aquí hay que tener muy presente y hacer todo lo necesario para garantizar que hay una opción de centro-izquierda en la segunda vuelta. Pero ¿le ve chance usted a Janet Jara? Hoy día muchos analistas cambiaron el discurso porque decían, bueno, esto va a ir entre Kast y Matei, pero a partir de la performance del día domingo dicen, bueno, Janet Jara, así como se alzó con el 60%, puede sacar el 23 o 24% para llegar a la segunda vuelta en diciembre. O sea, cuidado que con 23%, hay que ver cómo pasan las cosas. Sí. O sea, el presidente Boris pasó a segunda vuelta con 24%, si no me equivoco. Salió en segundo lugar. Ahora, aquí podría haber una mayor dispersión y de repente se puede pasar a segunda vuelta con menos
o también se puede pasar con más, no lo sé. Nadie puede determinarlo con precisión, pero yo creo que no está garantizado que haya nadie tiene hoy día garantizado el paso a la segunda vuelta, digámoslo de esa manera. Evelyn Matei, que tenía el gran activo de Evelyn Matei, ¿cuál era? Que iba apuntando en las encuestas, entonces uno le dice ahora, ¿en qué estamos? Está tercera en las encuestas. ¿Ven mucho desorden en la derecha con Kast, Kaiser, Evelyn Matei, todo tan disperso allí? Sí, yo veo desorden, pero veo también que finalmente la derecha tiene cierta capacidad de confluir. Ellos dicen que siempre se disputan tanto, pero ya una buena parte de la derecha cruzó el Rubicón en el 2021 y votaron por José Antonio Kast. El 2021, José Antonio Kast con el 44% de los votos en segunda vuelta el 2021. Carlos, ¿y cuál es su reflexión? Usted estuvo en el exilio largos años en Francia y en Bélgica. En Bélgica, chiquitito, salí por Bélgica, tuve la oportunidad, entre paréntesis, de agradecerle al rey de Bélgica personalmente, que en el fondo me salvaron la vida. Un hombre como usted que fue perseguido en dictadura, que salió al exilio, ¿qué le pasa cuando ve el Chile del 2025 que está apoyando ideas de derecha y de extrema derecha? Me duele y voy a hacer todo lo posible para que eso no ocurra, porque en verdad creo que también los que tenemos esa trayectoria lo vivimos de alguna manera como algo de derrota personal. Yo tengo ya mis años y 75. Y no quisiera ver este país gobernado por la extrema derecha, aunque reconozco también que esto ya no es propio de Chile, es una tendencia bastante generalizada. Pasó en Brasil hace un tiempo atrás, existe nuevamente la amenaza en Brasil, estamos viendo lo que ocurre en Argentina, entonces, ojo, no estamos vacunados y sí, reitero, hay que hacer todo lo posible para generar una opción presidencial que sea competitiva, que vaya a la segunda vuelta y que pueda disputar en serio la presidencia de Chile. Ya, pero si eso pasa, es la democracia también que funciona. Bueno, evidente. Ahora, yo igual, déjame agregar otra cosa, yo creo que aquí hay puntos de vista que son diametralmente distintos, particularmente con las posturas de extrema derecha. Ahora, yo igual esperaría que, no obstante que tengamos una confrontación fuerte, que tenemos nuestras diferencias, pudiéramos tener algunos acuerdos básicos, porque este país, más allá de las elecciones, es un país que está en una mediocridad, está en una cierta decadencia, digamos las cosas como son. Entonces yo creo que se requiere una cierta hoja de ruta que sea transversal, que podamos hacer un conjunto de cosas que se hagan independientemente de quién gane la elección presidencial. Carlos, dejemos la política, hablemos también del programa en el que usted quiere influir de Janet Jara en la parte económica. Usted fue exministro de Economía, también siempre vinculado a los números, está hoy día en la Fundación Chile 21. Acaban de sacar este texto en vez del estancamiento que se va a discutir en un debate económico que tienen ahora el 8 de julio. 8 de julio en la Biblioteca Nacional, el salón, la sala Ercilla, con un debate que va a ser bien transversal, porque hemos invitado a la gente del Puente, este texto que fue redactado por 17 economistas y también la gente que hizo una presentación en ICARI hace un tiempo atrás, 4 economistas bien destacados. Y la idea es hacer un buen debate. Partamos con un diagnóstico suyo. Usted fue ministro de Economía del gobierno del presidente Patricio Aylwin. Chile crecía al 6%. Uno mira para atrás y dice, bueno, ¿cómo lo hacían en aquella época? Hoy día Chile crece al 2-3%. ¿Qué le pasa a Chile que está tan estancado, como dice ahí el título? Yo creo que nos estancamos y nos estancamos fundamentalmente por responsabilidad nuestra. Creo que fuimos decayendo, teníamos, como tú bien lo decías, una tasa de crecimiento alta, en torno al 6% en los 90, fuimos bajando. Ahora, hay toda una discusión, entonces yo la verdad es que quiero también hacer la crítica a lo que yo llamo una especie de pensamiento vulgar. Pensamiento vulgar es el que repite ciertas consignas, algunas de las cuales tienen un cierto fundamento. Hay problemas tributarios, hay problemas con la permisología, sin lugar a dudas, pero lo fundamental está en otro punto, está en la estructura productiva de nuestro país. Vendemos en el exterior, exportamos básicamente lo mismo que exportábamos hace 30 años atrás. Y producimos esas exportaciones básicamente de la misma manera. Ese es nuestro problema fundamental. Tenemos que ponerle otros motores a nuestro desarrollo exportador. Las exportaciones crecían al 12% durante los 90, después al 6% posteriormente y ahora están creciendo casi prácticamente nada. Entonces, ahí está la base del problema. Ahora, ¿cómo se enfrenta a eso? Se requiere una estrategia, porque Chile, esta es la mala noticia, que estamos estancados. ¿Cuál es la buena noticia? Que tenemos condiciones, tenemos una oportunidad porque tenemos básicamente muchas de las cosas que el mundo requiere.
Tenemos cobre, que va a ser fundamental, es fundamental para la electromovilidad. Tenemos litio, tenemos energías renovables baratas, tenemos territorio, tenemos alimentos saludables. Entonces, tenemos las condiciones para salir de este estancamiento, salir de esta especie de trampa de los países de ingresos medios, de la cual hablan algunos economistas. Sí, eso quería indagar en eso, porque usted hace varias reflexiones y toma cosas de otros autores. Siempre se ha dicho que Chile eventualmente, lo decía el economista Aníbal Pinto, que Chile es un caso de desarrollo frustrado. Está sobre la mesa. Otros dicen que tenemos el tema de la trampa de los ingresos medios, lo dice Bergoin, Briones, Butelman y Landerreche, que es un texto que usted cita acá. Exactamente. ¿Por qué no concuerda con esas teorías que son tan...? No, yo concuerdo, yo creo hay una discusión. Claro, hay algunos que dicen, yo tengo ahí un economista, Sebastián Edwards, hoy día me decía, mira, no, esto de las trampas es una mala imagen. Una mala cuña, ¿no? Es como una cosa que está muy establecida, fue el Banco Mundial el que estableció este concepto, pero ¿cuál es la idea de fondo? Es que son países que les va bien durante un tiempo, tienen que pasar una etapa superior y no logran pasarla. Ese es nuestro problema, pongámosle el nombre que queramos. Esto yo creo que nos ha llevado a que tengamos una economía que está estancada, una economía que tiene un crecimiento potencial que hoy día nos sobrepasa el 2%. Ese es el problema de fondo. Y el problema de fondo no tiene que ver, no se reduce simplemente al tema tributario, al tema de los permisos, que hay que resolverlo, sin lugar a dudas. Tiene que ver con que seamos capaces de aprovechar las oportunidades que tenemos. Y eso es estrategia industrial, eso es también una visión de mediano y largo plazo. Yo soy muy crítico, yo creo que el ministro Marcelo es un muy buen ministro de Hacienda, pero creo que el monopolio de Hacienda sobre la conducción económica le hace mal al país, porque es un monopolio básicamente concentrado, es una conducción económica básicamente concentrada en el corto plazo. En el corto plazo las cuestiones presupuestarias que son importantes, pero los equilibrios macro son fundamentales, son necesarios, pero no son suficientes. Se requiere ir más allá, se requiere una estrategia de desarrollo productivo, una estrategia industrial que, reitero, pueda potenciar los recursos y las oportunidades que nuestro país tiene hoy día. ¿Y cuánto falta por escuchar a los empresarios, a los privados en nuestro país? Usted habla acá en el texto de que falta una suerte de pacto social, de que falta un pacto social, que se dé la mano el sistema público y el privado, que se digan la verdad, que no haya sospecha y que... Yo creo que lo de los 90 tiene mucho que ver también en alto crecimiento porque fuimos capaces de entendernos, fuimos capaces de concertarnos, teníamos espacios donde nos encontrábamos, hacíamos cosas en conjunto. Yo creo que esta pugna, esta disputa permanente, soterrada entre lo público y lo privado, entre el mundo empresarial con el mundo de lo público, le hace daño al país. Creo que es muy dañina y a mí me parece que una cuestión fundamental es crear un espacio. Ellos hablan, y yo estoy de acuerdo, en una suerte de consejo económico social que sea un lugar donde se produzca efectivamente un debate entre los distintos actores que participan del proceso productivo, porque hay que sacar a Chile del estancamiento. Carlos, ¿y cuál es la mirada que tiene usted sobre la carga tributaria del país? También hay una reflexión de aquello ahí en el texto. Uno pregunta, bueno, Chile, algunos dicen tiene muchos impuestos y uno escucha a algunos parlamentarios que dicen, bueno, hay que tener más impuestos, hay que grabar más cosas, hay que subir ciertos números. Mira, yo creo que mira, los impuestos tienen que ser lo más bajos posible para garantizar la inversión y los más altos posibles para garantizar una recaudación que permita sustentar los bienes públicos que el Estado tiene que también garantizar. La carga tributaria en Chile, como promedio, como conjunto, es baja. Está por debajo, el promedio de los OCDE es más o menos en torno al 30%, en Chile no va más allá de 22-23%. Ahora, hay probablemente que discutir respecto a la estructura de esa carga, que es otra cosa, pero básicamente la carga... Mira, Davor, no hay ningún país que haya resuelto la necesidad de ser un país dinámico económicamente y que haya resuelto también el problema de la inclusión social con una carga tributaria de menos de 25% del producto. ¿Cómo hacemos en Chile para generar más empleo a propósito del último índice 8.9% que conocemos hace poco ahora? Y 10% para las mujeres. Y para Santiago. Yo creo que esto es estrategia de desarrollo productivo. Las oportunidades que tenemos en la agricultura son enormes, las oportunidades que tenemos en el litio, en el cobre, son enormes. Entonces, pero creo que esas oportunidades tienen que ser trabajadas en conjunto, impulsadas en conjunto, por el sector público, por el sector privado. El sector público no tiene que estar constituyendo empresas para hacer estas actividades, pero sí tiene que crear las condiciones para que los privados puedan empujar las cosas y hacer cosas distintas, porque un problema que también es muy de fondo en la economía chilena tiene que ver con lo siguiente. Se dice, no, es que los empresarios no innovan. Bueno, es que no innovan porque no les conviene innovar, porque así dan vuelta y obtienen
ganan menos que quizás que lo que ganaban antes, pero finalmente dan vuelta las cosas, logran sobrevivir en estas condiciones. Yo creo que hay que buscar un marco de política que haga que la innovación sea un buen negocio, que haya interés por innovar, que los ingenieros jóvenes puedan tener su empresa, su startup, poder financiar capital de riesgo, pero para eso se requiere una institucionalidad que tenga puesta la tarea fundamental, su misión fundamental sea esa. Y creo que la estructura, la forma de conducción de la economía chilena por años es una conducción que no mira así, es una conducción que mira a corto plazo. Basta ver el debate económico en los propios medios. Estamos discutiendo si el IMASEC del mes de tanto se compara con tanto, entonces ahora hoy día estamos contentos porque estamos en torno al 3%, pero la verdad es que es una especie de ilusión estadística. Sí. Usted dice que estamos pendientes de un día más o un día menos en el mes anterior. Entonces, ¿sabes qué? Sí. Es una discusión casi ridícula. Ya. Dentro de lo que usted llama el estancamiento, ¿cuál es la responsabilidad de la permisología? Yo lo presentaba el programa esta noche diciendo que se aprobó una ley en torno a ese tema. Y bien, me parece a mí. Yo creo que además aquí se está reparando una falla en la cual la derecha también tiene mucha responsabilidad. Porque cuando se discutió, por ejemplo, la constitución del Ministerio del Medio Ambiente, la derecha, ¿qué es lo que trató? Que fuera un ministerio débil, con pocas facultades. ¿Qué es lo que ha pasado? Que las facultades de control medioambiental no quedaron concentradas en un gran ministerio, están dispersas en 50, 60 reparticiones, lo que ha terminado por generar una selva burocrática que es mucho más difícil de manejar. Entonces, bueno, a mí me parece muy bien que las cosas pasen de esta manera. Por ejemplo, aquí hay dos proyectos muy importantes, hay dos proyectos de hidrógeno verde, uno en Antofagasta y otro en Magallanes. El de Antofagasta tiene un problema con la observación astronómica, que eso hay que verlo. Chile tiene también ese otro ámbito en donde Chile tiene una tremenda oportunidad de ser la capital. INIA se llama así. La capital astronómica del mundo. Pero esos dos proyectos es muy importante que salgan, porque aquí en muchos otros países están pensando lo mismo, no somos los únicos a los cuales se nos ocurrió que el hidrógeno verde es una buena idea. Hay muchos países que están avanzando en la misma dirección, entonces aquí hay que apurarse. No nos puede pasar, por ejemplo, lo que nos pasó con el litio. En el litio éramos hace 5 o 6 años atrás primer productor del mundo. Ahora somos los segundos y probablemente en un par de años más vamos a ser los terceros porque Argentina no va a pasar. A propósito de Argentina, hay una cápita ahí en el texto que habla del resto de los países. ¿Cada país con su propio librito y su propio maestrito o hay algo que deba hacer en común América Latina? Porque algunos países giran en una dirección y otras en otro. Yo creo que hay muchas cosas que deberíamos hacer en común. Pongo un ejemplo. Reitero, la electromovilidad. Déjame un puro dato. Sí. En el mundo hay actualmente 1.450.000 vehículos. 1.450 millones de vehículos, perdón, 1.450 millones de vehículos. De esos son eléctricos solamente 50 millones, más o menos el 3%. Es decir, hay un espacio gigantesco para eso, una tremenda transformación industrial que requiere de mucho litio y de mucho cobre. Entonces, nosotros no tenemos capacidades manufactureras, pero, por ejemplo, podríamos tener una asociación con empresas brasileñas, donde hay multinacionales, está Mercedes-Benz, está Volkswagen, tener una alianza estratégica, una alianza productiva, por ejemplo, con empresas brasileñas para los efectos de avanzar en la cadena de valor del litio. Esas son cosas que se pueden hacer. Yo creo que, además, para que América Latina pueda tener voz en lo que está ocurriendo en el mundo, tenemos que unirnos. La voz de Chile, digamos las cosas con franqueza, somos un país demasiado chico a nivel internacional, no se escucha. Si nos asociamos con Brasil, si tenemos, más allá de nuestras diferencias, que son enormes, que son muy grandes, podemos tener también planteamientos comunes. Yo creo, por ejemplo, con el presidente Milei, para poner el caso más extremo, si le decimos al presidente Milei, mire, hagamos un planteamiento común respecto a los temas de financiamiento internacional, los temas de sobreendeudamiento, yo creo que a él le puede interesar. Podemos tener puntos de vista en común en donde quizás América del Sur pueda tener también una cierta solidaridad respecto a lo que le ocurre a Argentina. Podemos tener proyectos en común sobre conectividad, sobre infraestructura pública, sobre la promoción de empresas conjuntas. Podemos hacer cosas, pero yo creo que falta también voluntad, falta liderazgo, falta empuje. En lo más macro, la guerra económica, la guerra comercial de Estados Unidos con China, donde estamos damnificados el planeta entero. Chile tiene sus matices, obviamente. La estrategia que está aplicando el gobierno de salir a abrirse a otros mercados, por ejemplo la India, ¿es la estrategia correcta? A mí me parece totalmente adecuada y desde ese punto de vista creo que además muy interesante porque ya se confirmó hoy día que el primer ministro de India va a Brasil
a la reunión de los BRICS. Entonces yo le diría a la gente esto que dice, no, que busque ir el presidente Boris. Ojalá que el presidente Boris vaya, yo creo que va a ir a la reunión de los BRICS. Claro, el tema del representante de Irán ahí. Es el tema de BRICS. Pero ¿sabe cuál sería mi tema? Uno, si ya el presidente Boris aceptó una invitación de Brasil para ir al G20, sería totalmente descortés no aceptar una invitación para ir a los BRICS. Y creo que además, entre otras cosas, el presidente Boris tiene la oportunidad de encontrarse con el primer ministro de India, a ver si le puede pegar un empujón al acuerdo de libre comercio con la India. Carlos, está interesante la conversación, pero nos tenemos que despedir. Pero antes le quiero preguntar por el tema del seminario de la Fundación Chile 21. Debate económico, 8 de julio. ¿Se puede seguir eso online? ¿Lo puede ver vamos a hacer el esfuerzo, vamos a seguir para que se pueda seguir online. Ahí vamos a hacer un debate bien transversal. Ahí, ¿quién es? Conjunto, Roberto Sales, expresidente del Banco Central, está Ignacio Briones, el ministro de Hacienda, y Macarena García, investigadora muy connotada de Libertad y Desarrollo. Carlos Mina, me ha sido un gusto conversar con usted en vía pública. Gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias, buenas noches. Hablábamos recién de política, pero también de economía. Hay muchos índices. Conocimos el IMASEC el día de hoy, 3,2% en el último trimestre. También conocimos la cifra de desempleo, que llegó a un 8,9% en el trimestre marzo-mayo. Queremos analizar los números que tiene nuestro país al día de hoy, y para eso nos acompaña acá en el estudio David Bravo, economista, director del Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. David, bienvenido, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Bueno, partamos hablando del desempleo, 8,9, altísima. Veía que muchos la comparan con cifras ya del año 2010. ¿Por qué llegamos a este escenario? Davor, hemos estado en estos 3 últimos años o 4 últimos años en una situación de mercado laboral que efectivamente solo tiene comparación con la última crisis que tuvimos previo a la pandemia, que fue 2010, cuando veníamos saliendo de la crisis subprime. Y además habíamos tenido el terremoto, ¿no? O sea, las cifras del mercado laboral son malas y han sido malas. De hecho, todavía no recuperamos la situación que teníamos previo a la pandemia. Ahora soltaron las alarmas porque empezó la tasa de desocupación, ¿cierto? A mostrar efectos. Pero este problema lo hemos tenido, de hecho no nos hemos recuperado desde la pandemia. Y un indicador, la tasa de ocupación, muestra que tenemos una proporción de personas de la edad de trabajar que tiene empleo que es tan baja como la que teníamos en 2010. Y ahora saltaron las alarmas de este otro termómetro que también indica lo mismo, fiebre, ¿cierto?, que es la tasa de desocupación. Ya es raro que tengamos casi 30 meses con una tasa de desocupación que está sobre el 8%. De nuevo, no habíamos tenido en Chile eso antes del 2020, salvo en 2010. O sea, los indicadores son malos hace rato. Y ahora saltaron porque evidentemente, o sea, una tasa de 2 dígitos en el caso de mujeres remece. Sí. Mi expectativa es que de alguna manera esto pueda convencer a las autoridades de que nosotros estamos en una crisis laboral. Los indicadores son súper claros. En cualquier periodo previo esto habría sido un tema. Y lamentablemente este no ha sido un tema en estos años. David, ya te voy a preguntar por las mujeres, pero uno se pregunta, viviendo en este país, ¿por qué cuesta tanto generar empleo? Estaba mirando también la cifra que viene de los últimos 12 meses y se han generado en Chile 14.000 empleos en 12 meses. ¿Por qué tan poquito? ¿Quién está fallando ahí? ¿Falla el Estado? ¿Falla el gobierno? ¿Falla el mundo privado? ¿Quién es el responsable de que no se puedan crear más empleos? Bueno, tenemos una baja tasa de crecimiento. ¿Por qué tuvimos un crecimiento del empleo mayor 2 años atrás o 3 años atrás? En realidad no tuvimos una tasa de crecimiento mayor, simplemente nos estábamos recuperando, todavía seguimos recuperando, ¿no es cierto? Nos estamos acercando a los niveles prepandemia y ahí nos está pasando la cuenta, es un poco más difícil hacerlo. Baja tasa de crecimiento, pero yo diría también el otro elemento importante es que aquí ha habido 2 elementos que tienen que ver con política económica. Uno, no se ha reconocido que estamos en un problema. No conozco otro periodo, digamos, en el que se haya soslayado el problema del mercado laboral. Indicadores de esta naturaleza en cualquier gobierno habrían gatillado medidas extraordinarias. Hoy día tenemos menos recursos fiscales, es un poco más complicado hacer la pega, pero de todas maneras algún tipo de medidas deberíamos haber esperado, ¿cierto? Por ejemplo, aceleremos algunas inversiones públicas, qué cosas pueden generar más empleo, alguna medida en el margen se puede tomar. Eso no ha existido como conversación. ¿Y eso a tu juicio por qué no ocurrió? Hay una mirada muy autocomplaciente.
de lo que es el mercado laboral. Se empezó a hablar tempranamente de que había problemas estructurales, estamos mirando cambios muy marginales, estamos mirando puntos de inflexión día a día, digamos, desde que partió este gobierno, y creo que eso de verdad no ha llevado a ocuparse de este tema. Ya. Pero adicionalmente a eso, como no se ha reconocido el problema, se ha cometido un segundo error. Si yo no tengo conciencia de que estoy en un problema, entonces podemos ser bastante descuidados en las medidas que se toman. Entonces sí se han adoptado medidas, y las medidas que se han adoptado son contrarias al empleo. 40 horas, mayores costos laborales, salario mínimo, agresivo salario mínimo, un incremento muy significativo, aumento de costos. A eso se le suman. Pero eso fue aprobado por todo el Parlamento, po, con hartos votos. No fue una carrera que se ganó por un voto en el Parlamento. Claro. ¿Faltó responsabilidad y quizás de parte de los legisladores? De acuerdo Faltó al punto de vista? responsabilidad del gobierno, ¿Ya? en primer lugar, porque el gobierno no ha reconocido que tenemos un problema, y evidentemente lo que acá se ha primado es una política más bien, yo diría, populista o medio irresponsable. El Banco Central ya lo mencionó, el aumento del salario mínimo, donde se adelantó el aumento a 500.000 pesos y que básicamente en la práctica significó un incremento del salario mínimo real de 18%. Estamos en 536.000 hoy día, ¿no? Va a ser 539.000 en enero, se programó en enero. Bueno, ese incremento en el salario mínimo, en la práctica, Banco Central, IPOM de diciembre, ¿qué es lo que dice? Dice que está comportando pérdidas en empleo. ¿Y qué es lo preocupante? No son solamente estos errores, sino que cuando tú miras la agenda del gobierno, ¿cierto? El ministro Marcel, la ex ministra Jara, cuando era ministra, básicamente mostraron la agenda, que era negociación colectiva ramal, y empezaron a hablar de sueldo vital. Eso hoy día está plasmado en el programa de Janet Jara. Claro, ¿no? que quiere ir a los 750.000 pesos. Y ahí ¿no? estamos, con sueldo vital, que en el fondo es una forma, es otra terminología para hablar del salario mínimo. Ya, pero lo que tenemos, David, perdón, para entender el problema, el impacto de las 40 horas y el sueldo mínimo, ¿cuán responsable es de este número grande de 8,9%? Muy significativo. ¿Cuántos puntos le asignas tú? Mira, el Banco Central dice que este incremento del salario mínimo, el primero que tuvimos de 18%, es responsable de un aumento del orden del 8%, es una caída en el empleo de 8% en las empresas, donde el salario mínimo es más relevante respecto del resto. Es una caída muy importante. El sueldo vital del que se está hablando ahora es un aumento no de 18% real, es un aumento de 24% real. O sea, este es otro incremento que esto es básicamente insistir en lo mismo, y que de alguna manera lo que genera es una medida antiempleo. Eso es lo que yo he señalado, ¿cierto? O sea, una cosa es que no te preocupes como gobierno del mercado laboral, lo cual está mal. Una cosa es que seas autocomplaciente. Otra cosa es que además las medidas que tomas son medidas que no tienen en cuenta los costos que tiene en términos de pérdida de empleo. Se le miran solo los beneficios, salario mínimo. Bueno, por supuesto, las personas que quedan trabajando tienen un salario mayor, pero ¿el costo cuál es? Son las personas que básicamente tienen problemas. Y de hecho, el mismo estudio del Banco Central muestra que esas empresas cambiaron su composición de personas y terminaron con personal más calificado. ¿Cuáles son las personas más afectadas? Las personas de menor calificación, que son precisamente aquellas que tienen más problemas en el mercado laboral. Y eso es lo que muestran los números, que la mayor destrucción de empleo está en sectores como el comercio y la construcción. Eso va aparejado con lo que tú me dices. Claro, exactamente. Y vemos también que en qué tipo de oficio, básicamente lo que se llaman ocupaciones elementales, que es trabajo no calificado. Y también qué calificación tienen esas personas. Son básicamente personas que tienen educación media incompleta o menos. O sea, son personas que son lamentablemente reemplazables, fácilmente reemplazables. Ahora, por si fuera poco, estamos fin del 2022, desde que partió ChatGPT, estamos con todo el desafío que implica la inteligencia artificial. No sabemos exactamente cuándo va a golpear fuerte, pero
es bastante evidente que no nos hemos estado preparando para eso. Estamos descuidando el corto plazo, pero al mismo tiempo no nos hemos estado preparando para lo que eventualmente podría ser también reemplazo, ¿cierto?, de muchos puestos de trabajo en función de este cambio tecnológico revolucionario en el que estamos inmersos. Ya. David, y en el empleo femenino, que es la cifra quizás que más nos ha impactado a todos en estas últimas horas, la cifra grande, el guarismo total es 8.9, pero si nos vamos a las mujeres, 10.1%. ¿Cómo se explica eso? ¿Hay más mujeres buscando trabajo? ¿Se les está contratando menos? ¿Hay algún tipo de desincentivo a la contratación de ellas? Lo primero que quiero decir es que, aunque suene metodológico, pero lo que quiero decir es que el termómetro, que se llama la tasa de desocupación, lo que está ocurriendo es que ahora está marcando la fiebre. 3 años atrás estaba marcando menos fiebre. ¿Por qué? Básicamente hay un tema técnico y es que la desocupación es personas que están buscando trabajo. Sabemos que con la pandemia se redujo la participación laboral. Las mujeres fuertemente y también los hombres. ¿Y qué es lo que ocurrió? Este mes, con los datos del 10,1, la tasa de participación de las mujeres volvió exactamente al nivel prepandemia. Eso no ha ocurrido en los hombres. ¿Qué pasó? Pasó que entonces la tasa de desocupación ahora refleja perfectamente el problema que tenemos en el mercado laboral. En el caso de los hombres, la tasa de participación todavía no recupera los niveles prepandemia y la tasa de desocupación que tienen los hombres de 8,1 todavía esconde problemas en el mercado laboral. Entonces la tasa de desocupación reflejó aquello y evidentemente, o sea, reaccionamos ante esa tasa, pero la verdad las cosas es que si hubiéramos usado el otro termómetro, el de la tasa de ocupación baja que tenemos, deberíamos haber reaccionado antes, porque está mostrando exactamente el mismo problema, como digo, no desde este mes o desde hace 20 meses, sino que prácticamente desde la pandemia. Ya. David, y en la mirada hacia adelante, en el futuro, tenemos que incorporar todavía como país lo que es la reforma previsional, que tiene una serie de elementos nuevos también para la industria del trabajo en nuestro país. ¿Eso va a golpear también el empleo o eso no va a relacionarse con la cifra de desempleo que tenemos hoy día, como le pegó las 40 horas, como Sí. le pegó el salario mínimo, según tú? Es muy importante. Hicimos esta reforma de pensiones, es una reforma muy importante. Había que hacerle espacio a este aumento de cotizaciones. Ese aumento de cotizaciones, ¿qué implica? Implica un incremento del 1% a partir de ahora en los costos laborales y así va a ser más o menos como por 9 años, ¿no? Entonces vamos a ir subiendo gradualmente por 9 años más o menos. El problema son los otros costos, ¿cierto? O sea, había que hacerle espacio a la reforma de pensiones, pero además tenemos ¿cuál es el monto de aumento de costos de las 40 horas? El aumento total es un incremento en costos laborales por hora de 12,5%. El próximo año, el 2026, corresponde la segunda baja de la jornada de 44 horas a 42, y eso es un incremento en costos laborales por hora de 4,8%. O sea, en abril del 2026 vamos a tener un shock de costos de 4,8%, vamos a tener la continuación de la reforma de pensiones y pareciera ser que entonces ahora además se están haciendo planes para una escalada nueva del salario mínimo. Eso definitivamente no es sostenible. Y en la agenda además se habla de la negociación por rama, ¿cierto? La negociación por rama, que es lo que es básicamente, va a significar un incremento en costos. ¿A las empresas grandes? No. Hay que pensar que salario mínimo, disminución a 40 horas, la negociación por rama, a quienes más golpean son a las empresas pequeñas, a las empresas micro, las empresas medianas. Porque las empresas grandes en general están muy por sobre los mínimos, ¿no? Una negociación por rama lo que va a hacer es subir los mínimos a nivel, me imagino, de sectores, ¿no? Entonces, esa escalada de costos, digamos, laborales, sí es preocupante, va a generar estancamiento en el mercado laboral, ya lo tenemos, básicamente. Yo creo que vamos a tener el digno récord, lamentablemente, de que Chile sea el único país de América Latina que todavía no recupera su mercado laboral prepandemia. Es bien lamentable, ¿no? Ya no estamos hablando de la OCDE, estamos hablando de América Latina. Chile todavía no da luces. Lo más probable es que de aquí a que termine este gobierno no vamos a haber recuperado la situación económica, situación laboral prepandemia, con muy malos indicadores del mercado laboral. Entonces, hay que reconocer que acá tenemos un problema.
me preocupa mucho ver que en los 4 candidatos que estuvieron en la papeleta del domingo pasado, ¿cierto?, no había ninguna mención sobre empleo, salvo un caso, ¿cierto?, que es la exministra Janet Jara, que tenía un dossier de temas de empleo. Lamentablemente, las medidas, no hay ninguna que sea para incrementar el empleo. Ahí estaban las que mencioné, Sí. sueldo vital, negociación por rama, etc. David, antes que se nos vaya el tiempo, el lunes conocimos esa cifra de desempleo 8.9, este martes conocimos otra cifra económica importante, el IMASEC de mayo, 3.2%. Los analistas dicen que se ubicó dentro de las expectativas, pero en la parte baja. ¿Por qué Chile está creciendo tan poco? Es una pregunta importante y tiene una respuesta coyuntural y una respuesta más de fondo. La respuesta coyuntural es que no pareciéramos no estar reaccionando, ¿cierto? No pareciera no estar mejorando el ambiente. Yo me hago la pregunta de otra forma. ¿Por qué esperaríamos que hubiera un mejor ambiente empresarial si estamos hablando de lo que estamos hablando, de todos estos incrementos en costos laborales? O sea, ¿por qué deberíamos esperar, digamos, ¿cierto? Si pasó la reforma de pensiones, cuando se aprobó la reforma de pensiones era una buena oportunidad para despejar la agenda. Era una buena oportunidad para que el gobierno dijera, vamos a dejar fuera todos los elementos que son incrementadores de costo hasta que tengamos una recuperación económica. Olvidémonos de esta parte de la agenda. El gobierno no lo hizo, lo mencionó en su cuenta. La negociación por rama, estamos viendo la discusión sobre nuevos incrementos del salario, el salario vital ahora, porque eso tendría que generar estímulo, ¿cierto?, en la demanda. Y luego, ya más a mediano plazo, porque obviamente necesitamos tener una estrategia. Lo que estamos haciendo acá es poniéndole un lastre al mercado laboral, y un lastre que no solamente afecta a las personas que no tienen empleo, sino que también hace aún más difícil la promesa, que sí está escrita en todos los programas, de más crecimiento económico que no sabemos cómo se va a lograr con ese tipo de medidas. Ya, David, y este segundo semestre que está comenzando hoy día, estamos en el primer día de julio, ¿se ve con mejores perspectivas cuando hay años electorales? Al contrario, la economía está más cauta, está mirando qué es lo que pasa. Claro, porque hay mucha incertidumbre finalmente, ¿cierto? El tema político no está claro todavía cómo se va a definir. ¿Y eso desalienta la inversión? Bueno, hay bastantes dudas. Va a depender de quiénes, digamos, claro, lo que uno habría esperado, tal vez habría sido distinto si es que hubiera ganado Carolina Toá, digamos, creo yo. Porque eso probablemente habría generado como un cierto piso, ¿cierto?, de propuestas que a lo mejor son relativamente más razonables, genera una expectativa de segunda vuelta que a lo mejor le pone un piso a la incertidumbre. El resultado que tuvimos me parece que deja este escenario abierto y obviamente el mercado, me imagino, va a estar un poco a la espera de las definiciones que se vayan tomando dentro de la coalición oficialista, ¿cierto? Pero necesitamos de vuelta a la página, ¿no? Va a haber un punto de inflexión natural, que es que obviamente lo que va a ocurrir es que va a haber un cambio de gobierno. Lamentablemente todavía no tenemos información suficiente como para saber por dónde va a ir el asunto. Lo más preocupante, honestamente, son las medidas más populistas. O sea, honestamente, es muy populista estos incrementos del salario mínimo que se están planteando. Es muy populista todo ese tipo de agenda y eso no va a ayudar al crecimiento futuro. David Bravo, director del Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, muchas gracias por estar aquí en Vía Pública. Gracias, Tabor. Que te vaya muy bien. Y nosotros vamos a la pausa, enseguida estamos de regreso con más aquí en Canal 24 Horas, no se vaya. De la noche con 55 minutos, estamos de vuelta en este día 1 de julio. Ya estamos en julio, es increíble cómo hemos transitado este 2025 y vaya que han pasado cosas en la actualidad en Chile, para qué decir en el mundo desde que está Donald Trump ahí en la Casa Blanca. Noticias políticas, por supuesto, han marcado la jornada, también las noticias económicas, pero hay más hasta ahora. Veamos lo que se publica en nuestro portal 24horas.cl. A esta hora tenemos una noticia que tiene que ver con la salud. El Ministerio de Salud anuncia la vacunación general contra la influenza a contar de hoy, martes 1 de julio. Esta inmunización es gratuita para toda la ciudadanía, un mes antes de lo habitual, debido al aumento de virus respiratorios. Lo han dicho las autoridades, el virus sincicial, los rinovirus, la influenza tipo A, son las que están preocupando en mayor cantidad
a las autoridades para que no se atochen los hospitales, los centros de referencia, los CEFAM, toda la red de asistencia pública que tiene nuestro país. Así que hay que hacer caso, no tener fatiga de las vacunas, que es lo que muchas veces ha dado como causa para que los chilenos estemos un poquito reacios a vacunarnos. Santiago hoy día, hay que decir, para los que estamos acá en la capital, estuvo más amable que otras jornadas. Por fin no hubo mañanas tan frías, por fin no hubo una mañana tan brumosa. Para el día miércoles se debería repetir el panorama. Deberíamos andar por los 4 grados en la mañana, que es bajo claramente, pero peor es cuando estamos en -2, -3, como hemos tenido ya en algunas jornadas. En la tarde, algo de nubes, pero con un sol que va a ser bastante grato, más que bienvenido en este mes de invierno, 23 grados, y el resto de la semana también va a estar sobre los 20 grados aquí en nuestra capital. Estamos escuchando a los Beatles, porque hoy, 1 de julio de 1963, no era un día cualquiera en los estudios de Abbey Road. Entre instrumentos y micrófonos, 4 jóvenes británicos se preparaban para una nueva sesión de grabación, de la cual saldría una de las canciones insignia de su agrupación. Se trata de los Beatles, She Loves You, un single que no solo consolidaría su ascenso, sino que marcaría un antes y un después en la historia del pop. En noviembre del 2004, la revista Rolling Stone ubicó a esta canción que hemos escuchado de fondo en el puesto número 64 de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Despedimos esta Vía Pública, que tengan un buen descanso. Nos encontramos, por supuesto, mañana. Que les vaya muy bien. She told